Qué emoción poder celebrar todos juntos la Pascua esta mañana. Les voy a pedir un favor, si pueden nada más recorrerse al centro de sus asientos, porque gracias a Dios tenemos nuestra iglesia llena el día de hoy y necesitamos un poquito más de espacios disponibles. Entonces, si ven lugares entre ustedes, simplemente si tienen oportunidad, recórranse en el centro para que dejen los espacios de afuera disponibles. Se los vamos a agradecer. Gracias. Ahora sí. Bueno, antes de empezar con este tema tan apasionante, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por darnos la oportunidad de venir a cantar esta mañana, adorarte y alabarte, Padre. En este momento te pedimos que nos des paz, que nos des tranquilidad, que nos des comprensión en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. El día de hoy estamos hablando del tema más importante que tenemos nosotros como cristianos, que es la crucifixión y la resurrección de tu Hijo Jesús, Padre. Un tema muy sensible, demasiado importante y que para el día de nosotros hoy es motivo de una gran celebración. Estamos en tus manos, Padre, y es tuyo por completo este lugar. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, amén. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos también a nuestra iglesia en la ciudad de Mérida, en la ciudad de México, que ya están conectándose en este momento. Y bueno, como les he venido diciendo, el día de hoy pues celebramos la Pascua. La Pascua es el fundamento más importante de nuestra fe, pues celebramos el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos. Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, tenemos que entender que el sacrificio de Jesucristo no fue parte del plan. Ese fue el plan. Y ese plan lo vamos a ver como el punto focal de toda la Biblia, de la palabra de Dios, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. De hecho, si tú vas al Antiguo Testamento, descubrirás las cosas que se estaban estableciendo para ayudar a entender el significado de la muerte de Cristo que estaba por venir. Por ejemplo, en la historia de Adán y Eva aprendemos inicialmente que el sacrificio es necesario para cubrir el pecado que han cometido. Tiempo después, en los sacrificios de Caín y Abel, aprendemos que no solamente es el sacrificio, sino cierto sacrificio el que agrada a Dios y que el que es necesario. Y que este sacrificio es un sacrificio de muerte en el que es necesario el derramamiento de sangre. Y cuando avanzamos un poquito más vamos a llegar a la historia de Abraham. Y a partir de Abraham aprendemos que Dios proveerá de ese sacrificio, así como Dios proveyó de un cordero en lugar del hijo de Abraham. Entonces, desde el principio aprendemos que hay una necesidad de sacrificio y después aprendemos la definición del sacrificio como un sacrificio de sangre. Y cuando llegamos a la Pascua del Antiguo Testamento se nos recuerda que este sacrificio debe de ser uno sin imperfección. Como nos podemos dar cuenta, todo esto nos está preparando para el último sacrificio. Entonces, todo en el Antiguo Testamento apunta hacia la cruz, mientras que los evangelios, que se encuentran en la primera parte del Nuevo Testamento, se concentra en la cruz y el resto del Nuevo Testamento va a tratar con las implicaciones y los resultados de la cruz.
Se pueden dar cuenta cómo el punto focal de toda la historia de la redención, de la salvación, es la cruz. Y esta es una tremenda celebración. Pablo nos dice en 1 Corintios 5:8, así que celebremos nuestra Pascua. Miren, el día de hoy los voy a invitar a una celebración. Algunas personas tienen la idea de que la salvación a la que tenemos acceso gracias a la crucifixión de Jesús es un evento muy triste, y definitivamente lo es. Es el evento más triste de toda la historia. Pero por otra parte, es el evento que debe traer a nuestra vida el mayor gozo que podamos experimentar. Para empezar a entender esto, tenemos que ver a través de la palabra de Dios la vida de Jesucristo. Él no era un hombre triste por la misión a la cual fue encomendado. No se comportaba de esa manera en su vida, y pudo haberlo hecho, ¿no? Imagínense tener esa misión tan fuerte, esa encomienda tan grave a la que eres llamado, ¿no? O sea, pudo haber caminado su vida de una manera completamente diferente, y no fue así. Si ustedes van a los evangelios y empiezan a leer acerca de la vida de Jesucristo, se pueden dar cuenta que él era un hombre lleno de gozo y de felicidad. De hecho, la palabra de Dios nos dice que los niños lo buscaban, que los niños lo perseguían, querían estar con él. No, imagínense que aquí de repente viene llegando una persona amargada, triste, ¿no? Malhumorada, mala onda. ¿Ustedes creen que los niños se le van a querer acercar? Por supuesto que no, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario de Jesucristo. Que los niños venían a Jesucristo, ¡ya llegó! ¿No? Imagínense esos chiquitos corriendo a él y diciendo, nos va a contar parábolas, nos va a enseñar, es divertido, es buena onda, queremos estar con él. Ese es el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo también disfrutaba de las comidas con sus amigos, le gustaba tener esa intimidad, ir a comer, disfrutar de las creaciones de Dios, ¿no? Disfrutar en el paladar, estar con las personas, abrir su corazón, que las otras personas puedan ver su corazón en esa intimidad que la mesa llena de alimentos les proveía. También era un hombre que le gustaba la pesca, ¿no? Entonces iba a pescar con sus amigos, ¿no? Y de paso pues aprovechaba para hacer milagros, ¿no? Entonces llenaba ahí los peces, las redes de peces, no platicaba con ellos, les enseñaba, les mostraba. Era un líder con una autoridad impresionante, pero al mismo tiempo era una persona que disfrutaba la vida. Hasta las bodas iba, ¿no? Las bodas de Caná, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Dónde hizo su primer milagro? Ahí, convirtiendo el agua en vino, ¿no? Entonces era definitivamente un hombre que disfrutaba la vida, lleno de gozo y de alegría, y claro que se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Por supuesto que lo hacía, pero tan lleno de alegría y de gozo, encontraba la combinación perfecta para llevar a cabo esas responsabilidades de manera correcta, disfrutando de sus actividades día a día. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ese era uno de los motivos por los cuales esos religiosos de aquel entonces, religiosos aburridos, religiosos que no les gustaba disfrutar la vida y que andaban juzgando a todos los demás, lo odiaban tanto. Decían, ¿cómo este hombre no disfruta tanto la vida y nosotros aquí encerrados en nuestra hipocresía? ¿No? Entonces le tenían envidia porque él gozaba de la vida. De hecho, por eso, uno de los mejores testimonios que podemos dar de cómo Jesús ha transformado nuestra vida es viviendo también con gozo y con alegría. ¿Se dan cuenta? Pues gozamos que Jesús nos ha salvado. Eso es lo que celebramos también el día de hoy. Vamos a 1 Corintios 5:7. Pablo nos dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Fíjense, Pablo nos está diciendo que mantengamos la fiesta de la Pascua no con la vieja levadura. Cuando encontramos estos conceptos, ¿no? A lo mejor tú y yo nos podemos voltear a ver y decir, ¿qué quiere decir eso de la vieja levadura? La levadura a lo que se refiere es al pecado, es un simbolismo del pecado. Entonces luego Pablo nos dice, celebren la Pascua con sinceridad y con la verdad, con la palabra de Dios que es la verdad. Pero para entenderlo mejor, para entender estos conceptos mejor, tenemos que ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios envía plagas a Egipto. ¿Se acuerdan de esta maravillosa historia que nos relata la Biblia? Bueno, ¿se acuerdan de la última plaga? La última plaga fue cuando el ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Egipto, matando al primogénito de cada familia, a menos
de que el dintel de la puerta de la casa estuviera cubierto con la sangre de un cordero. Ahora, un paréntesis brevemente. El símbolo de Egipto no era un cordero. Cuando ustedes ven en las películas, en las ilustraciones o en las imágenes la corona del faraón y el cetro del faraón, ¿qué animal hay ahí? Una serpiente, una poderosa e intimidante serpiente. Era un mensaje, ¿no?, del símbolo de Egipto hacia las demás naciones o quien se quisiera meter con ellos. ¿De qué se trata la Pascua? Del cordero que va a destruir a la serpiente. Vamos a ver 4 características rápidamente acerca del cordero en el Antiguo Testamento. Primera característica: el cordero pascual fue un cordero sin defecto. Éxodo 12:5 nos dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. El cordero no podía tener ninguna mancha, no podía tener ningún defecto, no podía tener ninguna herida. De hecho, cualquier mancha o cualquier defecto lo hubiera descalificado. De hecho, posteriormente, el sacerdote del templo lo iba a examinar antes de sacrificarlo para asegurarse que esta ofrenda no tuviera defecto alguno. Segunda característica: debía de ser un cordero sacrificial. Éxodo 12:6. ¿Se dan cuenta? A partir de Éxodo 12:5 vamos a ir versículo por versículo y nos va a ir dando todo el sustento bíblico para lo que estamos aprendiendo esta mañana. Éxodo 12:6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Aquí Dios estaba enseñando una lección. ¿Cuál era esa lección? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué? Porque en la sangre se encuentra la vida y la paga del pecado es muerte. Así que debe de haber un sacrificio por el pecado y esto requiere la vida de un inocente. Ahora, antes de seguir, tenemos que tener algo claro. La salvación no es aprender solamente lecciones de parte de Jesucristo. Hay personas que seguramente ustedes y yo conocemos que ven a Jesucristo como un gran maestro, que les gusta la sabiduría que encuentran plasmadas en sus enseñanzas, ¿no? Y que llevan a cabo ciertas enseñanzas de la vida de Jesucristo, como las de Mahoma, como las de Buda, como las de personajes históricos que dejaron plasmado algo de su sabiduría en la lectura que podemos llevar a cabo. ¿Eso hace salvo a una persona que siga las enseñanzas de Jesucristo? Claro que no, definitivamente no. Obviamente tenemos que aprender todo lo que podamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Porque parte de nuestro proceso de santificación es que nuestro carácter se asemeje cada vez más a Él, y para eso tenemos que conocerlo y tenemos que aprender de Él. Pero eso no es la salvación. La salvación es recibir la vida por la muerte de Cristo, ¿okay? Tercera característica: el cordero pascual fue un cordero salvador. Vamos ahora a Éxodo 12, versículo 7. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Para completar la idea, vamos rápidamente a Éxodo 12, versículo 22 y 23 y luego complementamos esta enseñanza. Nos dice el versículo 22: tomen luego un manojo de ramas de hisopo. Ustedes lo googlean y ven ahí las ramitas de hisopo. Era un manojo que tenía como muchas ramitas y tenía unas, florecitas o algo así, y eran muy prácticas también para untarlas y poner la sangre en los postes y en el dintel. Mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten la sangre en el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. Dios dijo: cuando vea ¿la qué? La sangre, entonces y solamente entonces pasará de largo. Pero debe de ver la sangre de un cordero sin defecto, un cordero sacrificial, de un cordero salvador. Cuarta característica: el cordero pascual fue un cordero compartido. Vamos a Éxodo 12, versículo 8 y 9. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura.
No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Pensemos lo que le pasó a este corderito. Lo primero que le hicieron al corderito pues fue darle cuello, ¿ok? Y posteriormente, ¿qué le hicieron? Lo asaron, ¿ok? Fíjense, esto es muy interesante porque el fuego comenzó a quemar al cordero. Jesucristo sintió el fuego de la ira de Dios. El fuego de la justa indignación de Dios se manifestó en Jesucristo cuando Él cargó nuestros pecados. Ahora, ¿por qué debían comerse todo el cordero sin dejar nada? ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Jesucristo, no lo podemos recibir parcialmente. Muchas veces lo que queremos de Jesucristo es su gracia, es la salvación que nos da la gracia y ya. ¿Y su señorío qué? Su señorío es que Él haga su voluntad en nuestra vida, que nosotros le obedezcamos por completo a Jesucristo, ¿no? Y sí queremos la salvación, ¿no? Decimos, esta parte sí me interesa de ti, Jesús, pero la otra no tanto, porque en esta área de mi vida yo me ocupo. Aquí yo sé lo que me conviene según tú, no, porque lo que te conviene no es lo que te conviene realmente, lo que tú crees que te conviene. Y por otro lado, necesitas recibirlo todo de nuestro Señor Jesucristo. Piénsalo con tus hijos. A tus hijos, todo lo que ellos te piden les conviene, ¿verdad que no? A mis hijos les fascina comer pizza. Ellos podrían comer, desayunar y cenar pizza diario. ¿Es saludable que yo les permita comer pizza todos los días? A largo plazo, ¿qué les estoy haciendo? Los estoy enfermando, ¿no es así? Y los estoy condenando a cosas espantosas si les permito hacer lo que según ellos les conviene y lo que les gusta. No, ahora velo en tu vida. No, hay áreas de nuestra vida en particular que no le queremos entregar al Señor. Sí, queremos ser salvos y todo lo demás, ¿no? Pero si hay áreas que tú estás reconociendo perfectamente como áreas pecaminosas en tu vida y has decidido no cambiarlas, sabes que es algo que le desagrada al Señor y aún así no te importa, aguas. Esta puede ser una señal y una señal importante a la que tienes que tomar atención. Porque de Jesucristo o lo recibes todo o no recibes nada. Jesucristo viene completo, no parcialmente. Entonces ten mucho cuidado porque puede ser que entonces no seas una persona salva. Y te estás jugando un volado en tu condición espiritual para la eternidad. ¿Ok? A Jesucristo se le recibe por completo su salvación y también su señorío sobre toda nuestra vida. Si solamente quieres recibir su salvación pero no su señorío, entonces escucha esas señales de alerta. No puedes elegir solamente lo que te gusta y te conviene según tú. Tienes que dejar que Él llegue por completo a tu vida y te transforme por completo. Es todo o nada. Por eso vemos que se comían todo el cordero y lo hacían con panes sin levadura y con hierbas amargas. Fíjense, las hierbas amargas recordaban a los israelitas sus años de esclavitud en Egipto. Y la levadura del pan representaba al pecado. Por eso es que deberían de comer el pan sin levadura, ¿ok? Porque cuando no hay levadura en el pan, esto simboliza ¿qué? Un genuino arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que realmente nos arrepintamos. Porque bien sabemos que tú puedes ir a pedir perdón, y perdón, y perdón, y perdón. Y si no hay un cambio en tu conducta, entonces es un perdón vacío. ¿Sí o no? Ajá. Pero ¿qué tal cuando vas a pedir perdón con un corazón realmente arrepentido? Entonces hay un cambio en tu comportamiento. Y eso es lo que quiere Él de nosotros, que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados. Eso representa un pan sin levadura, un pan sin pecado. ¿Ok? ¿Lo ven? Esto es muy interesante. Ahora bien, este cordero estaba dentro de ellos. ¿Y qué estaba haciendo el cordero dentro de ellos que se habían comido? Les estaba dando fortaleza. Los estaba nutriendo, tal como tú y yo necesitamos hoy que el Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo nos nutra cada día. Tal como tú y yo nos enfrentamos a muchas circunstancias de la vida en la que necesitamos ser nutridos por su palabra para enfrentarlas como Él quiere que las enfrentemos. Necesitamos abrazarlo por completo y que Él haga su obra por completo dentro de nosotros. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el cordero iba dentro de ellos, nutriéndolos y dándoles la fortaleza que necesitaban para llegar hasta la tierra
prometida. Vamos ahora a Éxodo 12, versículo 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Somos salvos por obras? ¿Verdad que no? Esto lo tenemos todos muy claros. Pero sí somos salvados para hacer buenas obras. ¿Ok? Puede ser que antes de que tú conocieras a Cristo, fueras una buena persona. Felicidades por haber sido una buena persona, pero hay buenas personas que no van a conocer el paraíso que el Señor ha preparado para nosotros. Solamente hay un camino al Padre y tiene un nombre, es Jesucristo. Si tú antes eras una buena persona que hacía buenas obras, podías hacerlo por muchas cosas, buenos principios, buenos valores, porque te gustaba el aplauso, el reconocimiento, ¿no? Y porque creías que era lo correcto. Eso era antes. Si hoy tienes a Cristo en tu corazón, entonces haces buenas obras, ¿para quién? Para Él. Para que esas buenas obras ayuden a otras personas a conocer a Jesucristo. Yo actúo para y en consecuencia de. Actúo para Él y en la consecuencia para que otras personas reconozcan su condición espiritual, tengan un genuino arrepentimiento, conozcan al Señor Jesucristo, ¿okay? Y le rindan su vida a Él. Las buenas obras que ahora hago son para honrar su nombre, tratando de hacer su voluntad. Fíjense, cuando nosotros venimos a Jesús y confiamos en Él como nuestro Salvador, es entonces cuando comienza la carrera. Es entonces cuando tenemos que tener las sandalias listas, el manto ceñido. Hoy nadie tiene mantos, por lo menos en esta iglesia, y pocos los veo con guaraches, ¿ok? Pero ¿qué utilizamos hoy? Fíjense, podemos ilustrarlo de esta manera. Una carrera de 42 kilómetros, un maratón. Eso es la vida cristiana. No es un sprint, no es una carrera rápida, es un maratón. Y para que corras un maratón, a menos que seas los que corren en la sierra, ¿ok? Somos citadinos la mayoría, necesitas el calzado adecuado, ¿no es así? Necesitas los shorts adecuados, necesitas la camiseta adecuada y hasta la viserita para protegerte del sol, ¿ok? Y cuando vas a empezar la carrera, un maratón, no sé si alguien ha corrido aquí un maratón, pero ¿creen que es fácil correr 42 kilómetros? Es complicadísimo, es muy cansado, es doloroso. Hay momentos en los cuales te empiezan a dar calambres en las piernas, hay momentos en los que te quieres rendir, hay momentos en los que sientes que ya no puedes más. Y entra el factor también mental, no nada más del entrenamiento previo, de que sí puedes, de que el músculo está listo, de que lo has entrenado, de que estás dispuesto, y entonces empiezas por metas cortas, a corto plazo, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cuando te das cuenta, terminas la carrera. ¿Saben cuándo vamos a terminar la carrera? Cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, tenemos que estar listos con nuestros tenis, con nuestros shorts, nuestra camiseta y decir, estoy listo y dispuesto. ¿Para qué? Para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Para hacer las buenas obras, por las cuales no somos salvos, pero sí son la consecuencia de nuestra salvación. Sí son la consecuencia de una vida transformada, de un corazón cambiado. Es la consecuencia que la gente debe de ver. Porque si tú hoy dices que crees en Jesucristo y sigues siendo igual o peor que antes, entonces, ojo. Porque si conoces a Jesucristo y te la vives amargado o amargada, si tu carácter es un carácter áspero todo el tiempo, si sigues siendo una persona tan complicada que todo el mundo huye de ti, pues ¿cómo le vas a presentar a Cristo a los demás? Cristo lo que toca no lo deja igual. Y tu vida debe de dar fruto, se debe de ver un cambio, ¿ok? Este cordero sin defecto, sacrificial, salvador, compartido, es nuestra redención profetizada en el Antiguo Testamento. Ahora veamos nuestra redención provista. Vamos rápidamente al último pasaje que vamos a ver hoy del Antiguo Testamento, lo cual va a empezar a cerrar las ideas en el Nuevo Testamento. Jeremías 31:31 dijo: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Un nuevo pacto. Fíjense, estas palabras son la única referencia explícita en el Antiguo Testamento al nuevo pacto. Lo que está sucediendo ahí es que Dios está profetizando a través de estas palabras que en el Nuevo Testamento sus hijos y sus hijas van a poder tener una íntima relación con el Padre.
y que sus pecados, que tus pecados, no serán recordados por Él, porque han sido lavados, han sido limpiados. Alguien ha pagado el precio. Para esto, Dios proveerá al último Cordero Pascual, que será el pago por nuestra redención, por nuestra salvación. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Juan 1, versículo 29, aquí estamos hablando de Juan el Bautista, dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, antes de esto, quiero que traten de meterse en la historia un momentito, ¿ok? Juan el Bautista va a decir lo siguiente a la luz del Antiguo Testamento, a la luz precisamente de Éxodo 12, capítulo 5. ¿Ok? Entonces, Juan el Bautista conoce perfectamente las características del sacrificio que se tiene que dar, ¿ok? Para todo lo que acabamos de hablar. Él piensa en el Antiguo Testamento y en Éxodo 12 cuando ve a Jesucristo. Entonces, ahí está Juan el Bautista bautizando gente y de repente de frente ve a Jesucristo. Y dice lo siguiente, aquí tienen al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que quita tu pecado también. Aquí tienen al Cordero de Dios. Juan reconoció en Jesús al último Cordero, pues Dios había provisto nuestra salvación a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 nos dice lo siguiente. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús es el cordero sin mancha, sin defecto. Él es el cordero para el último sacrificio. Y así fue. Pablo nos lo dice en 1 Corintios 5, 7, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Cristo es nuestra Pascua, quien fue sacrificado por nosotros. Fíjense, el día judío inicia a las 6 de la tarde y la noche antes de la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos que quería pasar esa Pascua con ellos. Entonces les pidió que prepararan el lugar para que pudieran comer y celebrar juntos la Pascua. Esa última noche de Jesús, durante esa Pascua, Jesús estaba con sus discípulos y esto fue lo que pasó. Lo encontramos en Lucas 22, 19 y 20. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos. Entonces, nuevamente, vayan a la escena un momentito. Imagínense que ustedes están en esa última cena. Jesucristo está al centro y en la mesa hay un pedazo de pan llamado matzah, un pan sin levadura. Según la tradición, cuando se parte el pan se saca el pedazo de en medio y ahí Jesucristo, con este pedazo de matzah en sus manos, dijo lo siguiente: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Se acuerdan lo que dijo Jeremías 31, 31? Jeremías dijo que iba a venir un nuevo pacto. Ahí estaba el nuevo pacto, en esa copa que simbolizaba lo que iba a ocurrir, el derramamiento de la sangre de Jesús. Detengámonos un segundito en el matzah. Si tú tomas un trozo de matzah del día de hoy, este debería de tener pues una apariencia por lo menos similar al matzah del tiempo de Jesús. El matzah debería estar cubierto de rayas que cruzan el pan. Estas rayas hablan de los latigazos que Jesús recibió. Y este pedacito de matzah también tendría que tener o agujeritos o puntitos negros que simbolizan las perforaciones que hablan de los clavos y de la lanza en el costado de Jesús. En la última cena, Jesús profetiza su crucifixión cuando simboliza en el pan, en el matzah, su cuerpo. Y momentos después, ¿qué va a pasar? Momentos después de haber compartido esta última cena con sus discípulos, Jesús se va a encaminar hacia el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan qué le va a pedir ahí Jesucristo a su Padre? Jesucristo le va a pedir que si está de Él pasar esa copa amarga, que la pase, pero que si es su voluntad, la voluntad del Padre, Él estará dispuesto
hacer su voluntad y no la suya. En ese momento la historia bíblica nos dice que Jesús estaba arrodillado orándole al Padre y que gotas de sangre escurrían de su frente por la gran angustia por la que él estaba pasando. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrirle. Muchísimo más allá de la crucifixión, iba a ser un momento en el cual él no iba a tener ese vínculo, esa unión, esa comunicación con su Padre Celestial. Dios no puede convivir con el pecado, Él no convive con el pecado, y Jesucristo iba a cargar con nuestros pecados. Una relación tan plena, tan íntima, tan intensa iba a ser rota por un instante. Eso era lo que le angustiaba realmente a Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el mensaje tan poderoso para ti, para mí el día de hoy? ¿Realmente valoramos de esa relación tanto como Él? ¿Realmente la ponemos en su lugar? ¿Realmente vamos a Él orándole cada día? Dios, sé tú el que liderea mi vida, sé tú el que tiene que estar centrado en el centro de mi vida, sé tú el que está en la punta más alta de mi vida. ¿O no lo hacemos? Yo te confieso hoy que yo batallo y lucho constantemente y cada día para darle su lugar a nuestro Señor. Porque muchas veces pongo ahí a mi esposa, pongo ahí a uno de mis hijos o a mis 2 hijos, pongo ahí a la propia iglesia, pongo ahí el trabajo, pongo ahí mis preocupaciones, pongo ahí tantas cosas. Y el lugar le pertenece solamente a Dios, solamente a Él. Tenemos que ir como Jesucristo nos enseña, cada día a nuestro jardín de Getsemaní, arrodillados si es necesario y rogarle: Padre, no permitas que yo me aparte de ti ni tan solo un segundo. Pues nuestra relación debería ser tan necesaria para nosotros que el ser consciente de que nosotros nos alejamos de Él nos debería de meter en una terrible angustia. Porque cuando estamos lejos de Él, ¿cómo nos va? Nos va muy mal. Cuando estamos lejos de Él, nos sentimos muy mal, hacemos las cosas mal, no funcionamos de la misma manera. Necesitamos de Él, ¿cuándo? Todo el tiempo. Él es la relación más importante que tenemos que tener. La historia se sigue desarrollando rápidamente hasta el punto en el que Jesús va rumbo al Calvario. ¿Y dónde está el Calvario? El Calvario está en el monte Moría. Ese es el mismo monte donde Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo único Isaac para sacrificarlo. Entonces imagínense la escena. Ahí va Abraham con su hijo y le dice: Isaac, hoy vamos a hacerle un sacrificio a nuestro Dios, ¿no? Entonces agarraron la leña, las provisiones, lo necesario para el sacrificio y van subiendo al monte Moría y de repente Isaac dice: papá, se nos olvidó algo. ¿Y el corderito dónde está? ¿Qué contesta Abraham? Abraham contesta: Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y qué hizo Dios? Dios proveyó. En el momento de la historia en el cual estaba Abraham llevándole a Dios lo más sagrado para él en ese momento, su único hijo, el hijo de la promesa. ¿Se imaginan la escena? ¿Qué escena tan fuerte? Abraham, ¿cuántas cosas pudieron haber pasado por su mente? Pero él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y no era porque Dios no lo supiera. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que todo lo sabe. Tenemos un Dios que en todos lados está, en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios sabía cómo iba a responder a Abraham. ¿Saben quién necesitaba darse cuenta de esa situación? Abraham. Abraham era el que tenía que darse cuenta que lo primero que estaba en su vida y debía de estar en su vida era Dios, no su hijo. Abraham era el que tenía que abrir los ojos. Y entonces Dios proveyó. Dios proveyó cuando Dios estuvo en el primer lugar de su vida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo el día de hoy. Poner a Dios en su lugar y entonces Dios proveerá. Qué cuadro tan hermoso vemos en esta historia de la muerte sustitucionaria de nuestro Señor Salvador y de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo aparte de la sangre derramada de Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas tenían que tomar hisopo y poner la sangre en los postes de las puertas.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro hisopo? La fe. Si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Ya no va a ser necesario poner la sangre en los postes de tu casa, ¿no? Te verías bastante raro hoy en día haciendo eso. Lo que necesitas es tener fe. Tener fe y creer que el precio se ha pagado y que hay un precioso manantial de sangre que purifica a los que se sumergen en él. Avanzamos más en la historia bíblica de la crucifixión y encontramos a Jesús en la cruz a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde los sacerdotes tomaban a sus corderitos sin mancha. Estaban estirando sus cuellos, estaban colocando sus dagas en ellos y los estaban sacrificando. Al mismo tiempo, el Cordero de Dios inclinaba su cabeza diciendo: Tetelestai, consumado es. Jesús estaba pagando por completo tu deuda y mi deuda. En ese instante, los sacrificios ya no eran necesarios. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya lo había hecho todo. Se había pagado el precio. Consumado es. Cuando Jesús compartió con sus discípulos la última Pascua, fue un momento tremendamente triste. Pero a su vez, ¿qué se avecinaba? Una gran celebración. Cuando el día de hoy tú y yo venimos a la mesa del Señor, no venimos a llorar a alguien que falleció. Venimos a exaltar a nuestro Salvador, quien venció a la muerte. La pregunta el día de hoy para ti es: ¿cómo vas a celebrar esta fiesta? Si tú eres un hijo, eres una hija de Dios, debemos de celebrar la victoria de Jesús. Venció a la muerte, Él se levantó. Pero nuestra forma de hacer esta celebración es manteniendo el pan sin levadura. Es siendo obedientes a Él, es tratar de hacer su voluntad, es seguirlo en obediencia, es rendir nuestro corazón a Él. Es hacer lo que a Él le agrada. Eso es mantener nuestro pan sin levadura, hacer su voluntad. Pero nos encontramos con otra condición espiritual. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? La semana pasada, un papá de un joven de la iglesia me habló preocupado por la condición espiritual de su hijo. Había fallecido en un accidente repentino una de sus primas y él se encontraba muy triste por esta noticia y me pidió si nos podíamos juntar un ratito el domingo pasado a platicar. Nos encontramos un espacio ya vacío dentro de la iglesia y empezó yo a platicar con este joven y su papá estaba ahí sentado junto a nosotros y empecé a hablar un poquito acerca de la vida, de la muerte, de las situaciones que pasan, las circunstancias en las cuales no tenemos control. Pero su papá tenía muchísima más información que yo. Su papá conocía muchísimo mejor que yo la condición espiritual de su hijo. Como nuestro Padre Celestial conoce tu condición espiritual. Y ese papá sospechaba algo. Así que con una urgencia inmediata, ese padre le empezó a hablar acerca del evangelio a su hijo. Le empezó a hablar acerca de la crucifixión del hijo. Le empezó a hablar acerca de la necesidad apremiante de la condición espiritual en la que se encontraba. Y le hizo reflexionar que así como ese accidente repentino e instantáneo acabó con la vida de su prima, también podía ser su destino. Y que tenía que tener la certeza de su condición espiritual. Tenía que tener la certeza de que si ese día era llamado a la presencia del Señor, iba a estar en su presencia y no fuera de su presencia. Ese padre me enseñó mucho esa tarde. Me recordó la urgencia del evangelio. Y ese padre, con lágrimas en su rostro, en sus mejillas, fue y le presentó una vez más a Jesucristo, a su hijo. Oramos con pasión, oramos con verdad, oramos con fe.
Y es mi esperanza y definitivamente la esperanza del Padre que ese muchacho esa tarde haya rendido por completo su vida a Cristo. Ese Padre intervino por su Hijo, como nuestro Padre interviene por ti hoy. Lo hizo a través de su Hijo. Él estuvo dispuesto a ese último sacrificio porque te ama. Así que la pregunta nuevamente: ¿qué estás esperando para que tu vida sea transformada por completo aquí en la tierra y en la eternidad? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para reconciliarte con el Padre si tú te has alejado? ¿Qué esperas para invitar al Padre a vivir dentro de ti, a morar a través de su Espíritu en tu vida? Si haces eso, puedes celebrar hoy la Pascua, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pon tu confianza en Jesucristo y sé bienvenido a la fiesta de la Pascua. Él, Dios, dentro de sus ordenanzas, nos envía también a llevar a cabo dos acciones muy importantes. Una es bautizarnos, reconocer de manera pública ante los demás, morir a nuestra vieja naturaleza y resucitar con una nueva naturaleza, dejando atrás lo pasado. Y es lo que hicimos esta mañana en esta iglesia. Hoy tuvimos muchos bautizos en la mañana y fue un momento de gran gozo. Alabamos a Dios, hablamos del bautismo, oramos, nos congregamos, vimos el amanecer, le aplaudimos a nuestro Dios. Y en este momento vamos a la otra ordenanza. Vamos a celebrar la cena del Señor. Y vamos a recordar precisamente ese momento tomando sus elementos. Si no tienes elementos, si tienes a Cristo en tu corazón, porque a esta santa cena solamente son llamadas las personas que saben de una manera absoluta y total que tienen a Cristo en su corazón, a celebrar la cena del Señor. Si es así, levanta tu mano si no tienes elementos para que te los hagan llegar. Me parece que de aquel lado faltan personas. De aquí también, no las bajen hasta que se los den para que los puedan ver, por favor. Gracias. Y vamos a recordar precisamente esa última cena donde Jesús está al centro de esa mesa con sus discípulos, con sus seguidores, como tú y yo. Esta mañana vamos a tener la certeza de que Él está aquí, porque Él está aquí. Y Él les dijo a sus discípulos que en ese pedazo de pan se encontraba su cuerpo, que iba a ser crucificado. Vamos a tomar el pan y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, bendito Padre, por tanto. Gracias, bendito Padre, por tu cuerpo. Gracias porque tú siempre hiciste la voluntad del Padre, porque eres un Cordero perfecto, que fue a la cruz sin ninguna mancha, sin ningún defecto, porque viviste una vida perfecta ante el Padre. Gracias porque fuiste el último sacrificio, Señor, y gracias a ese sacrificio hoy tenemos esa relación tan estrecha con nuestro Dios. Gracias porque tu cuerpo fue llevado a esa cruz por amor a nosotros. Comemos el pan. Gracias, Señor, porque no solamente fue tu cuerpo, Padre, el que fue crucificado, sino que también estuviste dispuesto a derramar una sangre preciosa e invaluable aquel día. La única sangre que podía limpiar nuestros pecados, Señor. Estamos completamente agradecidos contigo por ello, Padre. Aunque no entendamos la dimensión de este acto, sí sabemos que cambió nuestra condición espiritual por la eternidad. Tomamos el jugo. Gracias, querido Dios, por haber hecho tan grande sacrificio. Gracias, Padre, porque te importamos, porque nos amas, Señor, y porque hoy nos dices una vez más que vayamos a ti. Porque hoy nos dices una vez más que tenemos que tener una urgencia, Padre, por el Evangelio, por Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos has dejado instrucciones precisas para que nosotros te podamos conocer, conozcamos tu carácter, conozcamos quién eres, Señor, y nos das muestras todos los días de que tú eres real, de que haces milagros, de que transformas vidas, que restauras matrimonios, que nos haces nuevos una vez más. Todo esto lo ponemos en tus manos, eternamente agradecidos.
en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les dije al principio, hoy venimos a celebrar. Así que vamos a celebrar ese enorme sacrificio que se hizo en la cruz, adorando y cantándole a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Apóyame con esas palmas. Recordemos que hubo un sacrificio, pero también hubo un propósito para eso, para darnos vida eterna. ¡Aleluya! ¡Vamos! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Vamos, iglesia, vamos, canta conmigo. Señor, eres fiel Y tu misericordia eterna. por siempre. Señor, eres Fiel y tu misericordia eterna. gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
la gloria y le damos toda la honra a nuestro Dios. Jesucristo no está muerto. Jesucristo está más vivo que nunca. Que tengan un excelente día. Los amamos mucho.